Comenzamos la semana con introducción bíblica y retomamos de la semana pasada la lección de revelación, inspiración y iluminación. Al principio decíamos que parecen sinónimos, ¿no? A veces la usamos indistintamente, o sea, usamos estos términos indistintamente. Hasta Pablo en algún momento la usa hablando de revelación, pero queriendo decir iluminación. Lo vimos la semana pasada. El hecho es que la diferencia, ¿dónde radica? ¿Qué es la revelación de Dios? Cuando hablamos de revelación bíblica, ¿cómo trabajó el Espíritu Santo en la revelación? ¿A quiénes se reveló el Espíritu Santo? A los que escribieron. Bien, a los profetas, a los apóstoles, a aquellos que escribieron el texto. Y después hablábamos de inspiración. O sea, ¿el orden cuál era? Revelación, inspiración. Y la inspiración, ¿cómo se entiende? ¿Se acuerdan que hablamos que inspiración, que era exhalado Por el o Dios, por el Espíritu Santo. bien, Exhalado por Dios. sale de Dios, pero es recibido por el autor humano en este caso, y de esa manera escribe lo que el Espíritu Santo inspiró para que escriba. Y en tercer lugar, habíamos creo que comenzado a definir lo que es la iluminación. Y ahí es donde leíamos en la definición que la obra del Espíritu Santo en la comunicación de la verdad al hombre tiene dos etapas. Una es la objetiva, que es la revelación escrita en los autores originales, o sea, la revelación de Dios, ¿dónde está? En la Biblia, en el texto. Ahí está todo revelado ahí. Y la subjetiva tiene que ver con la iluminación en la mente de los lectores. Y decíamos, cada proceso es indispensable. Sin revelación no tenemos verdad que percibir. Y sin iluminación no tenemos la facultad con la cual percibirla. Y ahí es donde en Efesios 1, 17 y 18, Pablo oraba para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de ¿qué? Y de revelación en el conocimiento de Él. El Espíritu Santo es nuestro principal maestro. Si los autores bíblicos escribieron movidos por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu quien puede interpretar lo que Él quiso transmitir. 1 Corintios 2:11. Vamos a 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Dios es espíritu, dice, ¿no? Cuando hablamos de Trinidad, hablamos de que Dios se manifiesta en tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo sabe todo lo de Dios, conoce todo lo de Dios. Para el Espíritu Santo no hay secreto. Él conoce lo más íntimo de Dios porque es Dios. El Espíritu Santo, como es parte de la esencia divina, conoce y sabe todas las cosas. Ese Espíritu Santo es el que inspiró a los autores originales para que escriban. Por su cuenta, los autores humanos podrían haber desarrollado la sabiduría que encontramos en la Biblia, la sabiduría de Dios. Por eso es algo sobrenatural y por eso nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cómo entenderla sin la ayuda del Espíritu Santo? ¿Es posible? No.
Por eso decimos que es con la ayuda del Espíritu Santo, el mismo que la inspiró, es el que a nosotros nos va a ayudar a poder entenderla. ¿Quién mejor que el autor para que nos enseñe qué es lo que quiso decir, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de conocer a alguien que les regala un libro, que les dedica un libro, ¿no? A Yelén, con todo cariño, ¿no? Le escribe. Vieron que algunos autores dedican los libros, qué sé yo, y tienen la posibilidad de tenerlo ahí. Y previamente leyeron algo de ese libro. Vieron que está la costumbre de llevar un libro, si hay una conferencia o hay una muestra, una presentación de un libro. ¿Qué hace la gente? Compra el libro y lo hace firmar. Pero algunos ya lo tienen al libro y van para hacerlo firmar por el autor, ¿no? Y si tienen la posibilidad de haberlo leído antes, si hay cosas que por ahí no entendieron bien y lo tienen al autor ahí, ¿qué hacen? Y acá dice, ¿y esto qué es? No entiendo esto, ¿me lo puedo explicar? ¿Uno no haría eso? Sí. Bueno, nosotros tenemos esa posibilidad todos los días, ¿no? Cada vez que abrimos la Biblia y hay algo que estamos leyendo y por ahí no nos cierra o no lo entendemos, ¿a quién le vamos a ir a preguntar? Si lo tenemos el autor ahí a mano. Bueno, el Espíritu Santo es el que cuando abrimos la palabra de Dios y empezamos a leer lo que sea que estemos leyendo dentro de la palabra de Dios, es el que nos va a ayudar a entender lo que estamos leyendo, porque ¿qué hace? Para que podamos entender cuál es la acción. Ilumina. Lo que está en tiniebla, lo que no vemos porque está oscuro, se nos apagaron todos los focos, se nos quemaron todos los LED y no vemos nada. Bueno, viene el Espíritu Santo y es como que, mirá, esto era. Bueno, ese es el trabajo del Espíritu Santo, iluminando nuestra mente para que podamos captar lo que ya reveló. Por eso hablábamos de las diferencias de conceptos. No es que lo reveló ahí, sí, lo reveló dentro de nuestra mente porque prendió la luz y pudimos ver lo que estaba oculto. En ese concepto, la revelación está bien usada, pero la palabra ya fue revelada. Y estábamos en 1 Corintios. ¿Lo tienen? 2. Lo leímos. Ya lo leí. Sí, pero yo tengo 2:10 al 13. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bien. Se va aclarando el panorama, ¿no? O sea, está ratificando lo que venimos diciendo de la obra que es el Espíritu Santo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, la función del Espíritu es iluminar nuestra mente para ayudarnos a entender, pero también a informarnos de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, de todas las cosas que Dios destinó para nosotros. Ahí dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, todo lo que en Dios tenemos por ser sus hijos, ahora se nos ha revelado a través de ¿qué? De la palabra. Pero para entender lo que dice la palabra necesitamos sí o sí la ayuda del Espíritu Santo para que sepamos lo que Él nos ha concedido.
todas las promesas, todas las bendiciones, todas las enseñanzas. O sea, todo lo que tenemos ahora por ser hijos de Dios se nos es revelado con la ayuda del Espíritu Santo. Se nos ilumina la cabeza para que aprendamos todo lo que Él nos ha concedido. Y ahora entramos ya con este versículo, con esa pregunta: ¿a quiénes ilumina el Espíritu Santo? ¿A quiénes ilumina? ¿A cualquiera? No, los hijos de Dios. Pero a quien lo usa, Que acepta ¿Qué dice a Juan Jesús. 3:3? ¿Qué le decía Nicodemo, Jesús? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo que te digo, te lo digo en serio. De cierto te digo. Posta. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Para ver, en este caso, el reino de Dios, ¿cuál es la condición? Nacer de nuevo. Y ahí se está refiriendo a un nacimiento espiritual. Para poder ver, porque si no, todavía estamos en tinieblas, todavía nuestros ojos no van a poder captar, percibir el mensaje. Es necesario sí o sí nacer de nuevo. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, a veces tenemos que explicar más clarito lo que significa, ¿no? Pero ¿qué es entregarle nuestro corazón al Señor? Despojarse de lo viejo. Pero fíjense, entregar el corazón, nacer de nuevo, estamos usando metáforas, pero ¿cómo explicamos el significado de esas metáforas? Bueno, estamos entrando en la hermenéutica, pero ¿qué es lo que queremos decir? Entregar nuestro corazón al Señor. Rendir la vida. Bien, ahí vamos rumbeando. Es entregarle nuestra vida. La figura de corazón tiene que ver con aquello que nos da vida, ¿no? Que nos mantiene vivos. Pero tiene que ver con eso. Es rendirnos, entregarle nuestra vida a Él para que Él ahora la gobierne. Y para que Él ahora tome el control de nuestros pensamientos, que el Espíritu Santo nos saque toda la basura que tenemos en la cabeza y comencemos ahora a limpiar, ¿no? A santificar nuestra mente. Y así vamos a poder descubrir las riquezas, los tesoros que hay en la palabra, porque antes no podíamos, era imposible. Por eso Jesús dice, esto es necesario, ¿no? Para poder ver el reino de Dios y entender las cosas del reino, es necesario nacer de nuevo. Al nacido de nuevo, punto 1. ¿Puedes seguir leyendo? Ahí mismo. Sí, en el apunte, el punto 1. En el apunte, sí. Cuando Jesús. En este proceso, Dios se manifiesta revelando su voluntad a través del Espíritu Santo. No, más abajo, capitalmente. Cuando Jesús, Ahí. perdón. Cuando Jesús intentó explicarle esto a Nicodemo, el análisis lógico, después de haber tomado literalmente sus palabras, resultó incomprensible para este maestro de Israel. Tratar de entender las cosas espirituales desde el punto de vista de la lógica humana termina irremediablemente con la conclusión de que es una locura lo que pregona la Biblia y que no son una manga de locos todos los que creen en ella. 1 Corintios 14. Solo aquellos que experimentan el perdón de sus pecados, habiendo recibido a Cristo como Señor y Salvador, pueden discernir espiritualmente las cosas del reino de Dios. Juan 1:12-13 y 1 Corintios 2:12-13. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, ahí Pablo está ratificando lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Puede entender el hombre natural las cosas espirituales? Porque ¿cómo se tienen que entender? ¿Cómo se tienen que discernir? El Espíritu.
espiritualmente. Y ahí es donde necesitamos, sí o sí, el auxilio del Espíritu Santo para eso. Entonces, en primer lugar, tenemos que el Espíritu Santo ilumina al nacido de nuevo. En segundo lugar, al que se acerca con fe. Patri. Sí. En cuanto a que si la Biblia es realmente la palabra de Dios, no debería haber incertidumbres. Aceptar que su contenido fue genuinamente inspirado es una cuestión de fe. Es cierto que hay pasajes oscuros y difíciles de entender, pero siempre el Espíritu Santo se encarga de trabajar en nuestras mentes y pone paz en nuestros corazones, cuando en forma cotidiana podemos confirmar que realmente es viva y eficaz. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21. Bien. Vamos a esos pasajes. Primero Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo es la palabra de Dios? Penetra. Viva y eficaz. Es viva y eficaz. Y eso lo ilustra ¿con qué? Con algo filoso, ¿no? Con la espada. ¿Y la espada hasta dónde penetra? Ahí dice, hasta lo más profundo. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es asombroso, ¿no? Cuando uno se mete a buscar de Dios o a pedir que Dios le hable, ¿no? Señor, ¿qué palabra tenés para mí? ¿Qué estoy necesitando, Señor? Y el Espíritu Santo nos lleva al punto justo que necesitamos escuchar, leer, meditar, porque es lo que estamos necesitando. Dios sabe lo que necesitamos y Él nos habla. Es asombroso, es una cuestión loca, ¿no? Por eso dice Pablo que el hombre natural no lo entiende, y es más, dice, le parece una locura. Esto que estamos hablando, lo escucha alguien que no tiene el Espíritu Santo, dice, ¿usted es tan...? Bueno, yo escuché hace poco a un analista internacional sobre la guerra de Irán y Estados Unidos. Hablaba varias cosas y entre ellas dice en un momento, lo que pasa es que acá hay que entender algo. Es imposible ponerse de acuerdo, porque hablan de los pactos, con alguien que dice que su amigo invisible le dice que debe atacar a Estados Unidos. Y se refería a Alá por el musulmán. Claro. Y a mí eso me quedó porque digo, claro, él considera a mi amigo invisible, y si yo le dijese que Dios me dijo que haga tal cosa, él me diría, estás loco porque tiene un amigo invisible. Claro, bueno, por eso no Es solo... un hombre natural y analiza las cosas naturalmente. Claro. Yo me acuerdo cuando, antes de bautizarme, que miro cuando uno está con todo el fuego, así, joven, ¿no? Que le habla a todo el mundo. Y yo trabajaba en una fábrica metalúrgica. Y las fábricas, vieron lo que son los ambientes de las fábricas, ¿no? Me cargaban, se reían. Y una de las cosas, porque yo les decía que yo hablo con Dios. Imagínense en la mente de un incrédulo que venga alguien y te diga que yo todos los días hablo con Dios, que en la oración hablo con Dios. ¿Para qué? Cuando le dije que hablaba con Dios, me gastaron todo ese día. ¿Qué tenés? ¿El teléfono rojo? ¿Qué tenés? Bueno, claro, porque es como que uno tiene un acceso a una persona que nadie tiene acceso, pero vos sí. No, porque callate, me decía, no seas mentiroso. Sí, bueno, cuando dice Dios me dijo, Sí. Dios te dijo. Y sí, pero como que uno tampoco sabe cómo responderles de cierta manera, sin eso, sin que te van a cargar o que no te crean, que te crean loco. Ahora, ¿es lo que sucede o no? Cuando le pedimos a Dios que nos hable,
nos habla de tal manera que decimos, esto es para mí. Me escuchó lo que yo le pedí y me está respondiendo. En el mejor de los casos. En el peor de los casos también me ha pasado lo contrario. O sea que yo estaba jugando con la Biblia. En esa época también se usaba el abrir la Biblia al azar. Ojo que todavía algunos lo hacen, ¿eh? No, se rían. Abrir la Biblia al azar y poner el dedo ahí. Donde ponía el dedo, esa era la palabra de Dios. Y una vuelta lo hice, junto con otro del grupo de jóvenes. En la iglesia lo estábamos haciendo. Pero jugando así, irresponsable, como jóvenes inmaduros que éramos. Pero hasta ese día lo hice, después no lo hice más. Me tocó. No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento. ¿Espectacular o no? No seas como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tienen que ser llevados con cabeza o con freno para que se... acá. Me habló. Pero me habló para que no lo vuelva a hacer. No, Dios no habla al azar. Por eso la importancia de la oración y de buscarlo, ¿no? Y Dios dice, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y uno ve, o sea, lee la palabra y es como que se ve reflejado, ¿no? Eso es que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo puede ser que la Biblia sepa lo que me está pasando? A veces en las reuniones o en los cultos hay personas que dicen, ¿y quién le dijo a ese que predicó que ese es mi problema? ¿Y quién le contó? Si yo estoy pasando por eso. Y bueno, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que también habla de esa manera y toca a la gente porque el Espíritu Santo sabe la necesidad de cada uno, ¿no? Y entonces hay que explicarle, ¿no? Nadie le contó nada, es el Espíritu de Dios que te está hablando a través de la palabra. Al que se acerca con fe. Leímos Hebreos, 2 de Pedro 1, 19-21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Medio como que sintetiza, ¿no? Ya lo habíamos leído este versículo un poquito más arriba. Pero justamente Pedro está haciendo una síntesis de lo que es el Espíritu Santo iluminando nuestras mentes y haciéndonos entender la palabra. También dentro de este punto 2 decimos como el título el que se acerca con fe. A veces en el texto bíblico hay cosas que no las entendemos plenamente. Hay cosas que después de años de leer todavía hay cosas que no entiendo plenamente. Me gustaría entender o saber más, pero tampoco la Biblia da detalles específicos de algunas cosas, entonces como que nos queda ahí, ¿no? Una sospecha. Hay cosas, como dice ahí, hay cosas que Dios nos revela y hay cosas que Dios se reserva. ¿No? Bueno, pero aunque no las entendamos plenamente o no tengamos todo el dato, es importante la fe para aceptar que sigue siendo palabra de Dios, aunque mi lógica no lo entienda. ¿Se capta el punto? A veces hay cosas que nuestra lógica o nuestro razonamiento al principio no lo entiende plenamente. Pero también hay algo que el Espíritu Santo hace con el tiempo. Se dice también que la palabra de Dios es de revelación progresiva. ¿A qué se refiere eso? No es que hay revelaciones nuevas que aparecen, sino que hay cosas que ya están reveladas,
pero que uno las va entendiendo con el tiempo, a medida que va aprendiendo. Hay temas, o hay conceptos, o hay versículos, o hay historias. Puede haber cosas en la Biblia que cuando la leemos al principio, sin tener mucha información, es como que cuesta. Pero después, cuando vamos leyendo todo el contexto de la Biblia, todo el mensaje bíblico, ahí nos empieza a cerrar un poquito más. Porque nosotros estamos leyendo por ahí un libro, o un capítulo, o un versículo, y parece como que está medio oscuro, ¿no? Bueno, Señor, es tu palabra, yo la acepto. Pero con el tiempo, después vamos descubriendo que la misma palabra de Dios nos va aclarando, sin referirse a eso, nos va aclarando la enseñanza. Y después, mirá, esto quería decir eso. ¿No les pasó algo que al principio había cosas que no les cerraba y después con el tiempo empezaban a cerrar? También es trabajo del Espíritu Santo. No podemos pretender saber el significado pleno de todo el texto bíblico en la primera lectura de la Biblia. Y no, y hay cosas que sí lo vamos a ver claro, más claro con el tiempo, y hay cosas que no, que van a quedar ahí. Yo personalmente creo que si Dios dejó su palabra es para que la entendamos. Es cierto también que en mi caso hay cosas que, bueno, como Caballasca, ¿no? Bueno, ustedes no saben quién. ¿Vos te acordás de Caballasca? De Jacinta Pichimagüira. Claro, él se esforzaba, ¿no? Se esforzaba. Él quería entender, pero llegaba un punto que decía, me hirve la cabeza. Bueno, pero el Espíritu Santo siempre está dispuesto a iluminarnos para que entendamos lo que Él quiere que entendamos, ¿no? Al que se acerca con fe, a pesar de que cosas no nos cierren, no sean difíciles, las aceptamos porque Dios las inspiró. En tercer lugar, ¿a quién ilumina el Espíritu Santo? Claudio. Dice, aquellos que con humildad se acercan al Padre, reconociendo sus limitaciones y pidiendo sabiduría, sin duda son escuchados. Deuteronomio 10:12 y Santiago 1:5. Entienden con claridad la exposición de la palabra. Salmo 119:130. Y reciben revelación de Dios. Mateo 11, del 25 al 26. Al humilde. Aquellos que con humildad se acercan al Padre reconociendo sus limitaciones. No al que cree que se la sabe toda, al que dice, no, yo ya esto lo leí, ¿qué me puede decir de nuevo? Eso es una actitud de soberbia, no de humildad, ¿no? A veces no lo reconocemos de esa manera, pero yo lo veo cuando llegan las inscripciones para los cursos. No, yo ya lo hice, ¿para qué lo voy a hacer de vuelta? El que dice eso, yo tengo mi sospecha de que con la Biblia no haga lo mismo. No, si yo la leí, ya este libro lo leí, ¿para qué lo voy a leer de vuelta? Pero si decimos que la Biblia es viva y eficaz, siempre es algo dinámico, no es un libro cualquiera. Es un libro a través del cual Dios habla. Y por el mismo capítulo o versículo puede decir cosas diferentes. Entonces hay que tener la humildad y reconocer que, aunque hayamos leído algo o hayamos estudiado algo, Dios siempre tiene también algo nuevo para enseñarnos. Para eso es necesario ser humilde. Daniel 10:12 es un ejemplo de humildad, un ejemplo de alguien que busca que Dios le hable, busca respuestas, ¿no? ¿Lo tienen? Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras
y a causa de tu palabra yo he venido. ¿Desde qué momento? Desde el momento Que dispusiste y a humillarte. A entender, dice, ¿no? Sí. Y a humillarte ante tu Dios. Fueron oídas tus oraciones. Está hablando el ángel, ¿no? Que se había demorado con la respuesta, pero ¿qué garantizaba el ángel? ¿Qué le estaba garantizando a Daniel? Que sus oraciones fueron oídas. También nosotros tenemos que tener esa confianza. Dios escucha cuando le pedimos que nos hable o que nos enseñe, que nos haga entender qué está pasando. Señor, mostrame qué está pasando. No me doy cuenta. ¿Me podés mostrar en tu palabra o enseñarme cómo enfrentar esta situación? Y ahí es donde Dios responde. Porque nos humillamos. Al agrandado, al que se cree que se la sabe toda, le pasa lo que le pasó a los fariseos en la época de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los fariseos venían a criticar al Señor, a debatir con Él? Y el Señor enseñaba y hablaba por parábolas. ¿Y qué pasaba? ¿Quiénes entendían las parábolas? ¿A quiénes se les hacía entender las parábolas? A sus discípulos. A los discípulos. Hay una parte que dice a los niños, ¿no? Y el Señor se ponía contento. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, de los que se creen que se las saben todas, orgullosos, soberbios. Pero se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y bueno, ahí tenemos el ejemplo en el Señor, en el trato con los discípulos, con los religiosos, con los fariseos y con los que querían realmente saber lo más simples. Cuando se habla de los niños, no solamente se refiere a los chicos, sino a aquellos que tienen un corazón simple, dispuesto, abierto, inocente, que cree lo que se le está enseñando. Ellos lo entienden, pero el que cree que está allá arriba, que ya se sabe todas las cosas, es al vicio. No le entran balas. Bueno, ustedes entienden los términos camperos que uso yo. ¿Pero por qué? Porque es algo espiritual. Ellos mismos, nos pudo haber pasado a nosotros. Nosotros mismos levantamos una pared que impide que lo que Dios nos quiera decir penetre. Porque a veces yo cuando rezongo a veces con alguno, que me dice, no, pero ya lo hice, no, pero ya lo sé. No, le digo, vos mismo estás poniendo un obstáculo para aprender algo nuevo. También lo leíste, bárbaro, no sé, hasta lo podés recitar de memoria, está todo bien. Pero si hay algo nuevo que Dios te quiere enseñar o te quiere dar, ¿por qué vos mismo levantás esa pared para no recibir eso que Dios te quiere regalar? Siempre hay tesoros en la Biblia que están ahí para nosotros. Pero nuestro orgullo, acuérdense que estamos en el punto de la humildad, ¿no? El creer que ya tenemos años, tenemos estudios realizados, tenemos un montón de veces que leímos la Biblia y ya no hay nada nuevo que se nos pueda revelar. Para mí, tiene que ver con que es viveza de que, porque no te conviene saber más, porque cuanto más sabes, lo que sabes tienes que obedecer. Serían más cosas para obedecer. Para mí esa es como que es una avivada, no es tanto. También, sí, es cierto, es cierto. También el Señor decía, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que van a recibir mayor condenación. ¿Pero por qué? ¿A qué se refería? Y porque a mayor conocimiento, como la frase esa del hombre araña, ¿no? No sé. Dios mío. No, ya me voy a la banquina. No, pero ¿por qué? Con ¿cómo es Tincho que sabe? Mayor un gran poder conlleva una. ¿Viste cómo la sabés? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Una parábola de Cristo.
El hombre araña. Bueno, más que esto no se entera nadie. Claro, bueno, también, en realidad Jesús decía eso. Estaba queriendo decir algo parecido. Cuando hablaba de los maestros que cuanto más conocen, mayor responsabilidad tienen. Y también a la hora del juicio, nadie va a poder decir, yo no lo sabía. No, vos lo sabías. ¿No? Por eso no se hagan especialistas muchos de ustedes, porque van a saber mucho, pero si no obedecen eso que hacen, también van a recibir mayor condenación. O sea, van a ser juzgados en base a lo que saben, no por la ignorancia que tienen, sino por lo que sí saben. Entonces uno se asusta y dice, entonces no estudio, porque sí estudio. ¿No? Lo que dice Mario, no me conviene, no sea que sepa algo que después no tengo ganas de hacer. Bien, por eso la humildad es importante, ¿no? Siempre necesitamos aprender algo nuevo. Y siempre el Espíritu Santo se va a revelar como con Daniel, al que tiene un espíritu humilde, ¿no? Que se humilla ante su Dios porque quiere entender. No, Daniel no dijo, yo ya está, ya sé todo. No, él quería entender cosas nuevas. Y en último lugar, no leímos Santiago 1:5, ¿qué dice? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si tenemos falta de sabiduría, Pídala a Dios. Lo que hizo Daniel, ¿no? Pero hay que reconocer que tenemos poca sabiduría, no que sabemos todo. Señor, yo cada vez más te tengo que pedir, porque claro, uno va avanzando en la edad y vieron cuando llega a un lugar y no sabe para qué está ahí, ya la cabeza no trabaja de la misma manera. ¿A qué vine yo acá? No, a veces justamente necesitamos refrescar, renovar, y la palabra de Dios nos también sana y sana nuestra mente. La palabra de Dios alumbra, hace sabio al sencillo. No, tiene que ver con humildad. Bueno, Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hace entender a los simples. Podemos alegar ignorancia o que somos lentos para aprender. No todas las mentes son iguales, ¿no? No todos los cerebros trabajan de la misma manera. Pero cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo también trabaja para que podamos entender lo que para nosotros antes era incomprensible. También tiene poder el Espíritu Santo para eso, ¿no? Y Mateo 11, 25 y 26. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Bien, lo que recordábamos hace un rato, ¿no? Al humilde, a los niños. Y en último lugar, ¿a quién se revela? ¿A qué hora? ¿En qué hora? ¿Al qué hora? ¿Maru? ¿Leíste? No. ¿Ya? ¿A qué hora? Se desprende del punto anterior el hecho de que somos limitados e ignorantes y necesitamos permanentemente el auxilio del Espíritu Santo, especialmente cuando abrimos la palabra de Dios buscando que Él nos hable. La oración es el medio que tenemos para pedir dirección, guía e iluminación para entender y descubrir las riquezas contenidas en las Escrituras. El salmista lo resume muy bien cuando dice: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. En la palabra de Dios hay tesoros, ¿no? Hay maravillas. ¿Quiénes las pueden ver? ¿Quiénes las pueden disfrutar? ¿Quiénes las pueden entender? Sus hijos.
según ese Al que ora. salmo. ¿Cuál es el pedido? Porque es una oración esa, ¿no? La del salmo. Al que Dios abre sus Abre mis ojos. Abre mis ojos. Hay un pedido ahí, también tiene que ver con la humildad, ¿no? El que pide en oración que el Señor le abra los ojos, que el Espíritu Santo le haga entender. ¿Cómo se reconoce? necesita. Si Dios no nos abre los ojos, ¿vamos a poder ver? No. Entonces nos genera dependencia. Estamos dependiendo de la ayuda de Dios a través del Espíritu Santo para que Él ilumine. Acuérdense que estamos dentro del punto de iluminación, ¿no? Si no oramos, si no le pedimos, si no nos reconocemos necesitados de que Él nos alumbre para que podamos entender, caemos en el pecado del orgullo. Por eso decimos que está relacionado con el punto anterior, ¿no? Todos necesitamos que Dios nos abra los ojos. Aunque aparentemente podamos entender, porque vieron que a veces hay versículos que ya los sabemos de memoria, ¿no? Y sabemos ya lo que significa, lo que quiere enseñar. Pero ¿no les pasó que después de volver otra vez a pasar por ahí, es como que hay algo nuevo? ¿Cómo no vi esto? ¿Cómo no me di cuenta de esto? Y a veces dentro de un versículo, como hay algo que se destaca, que es quizá la enseñanza principal del versículo, ¿no? O del pasaje, de un pasaje con varios versículos, y ya sabemos que forma parte de una enseñanza en donde el tema principal es este. Y ya lo sabemos, ya sabemos cómo va a terminar, cuál es el desarrollo, cuál es el final, pero resultó que por ahí, en un rinconcito del texto, apareció una palabrita, ¿no? O una expresión. Por ejemplo, a mí me gustan los peros, ¿no? Me gusta prestarle atención a los peros, porque uno va leyendo y por ahí dice pero, y resulta que ese pero me está abriendo una puerta nueva a un mundo nuevo que me está mostrando que esa palabrita pero es muy importante porque me está abriendo la puerta a un significado mucho más profundo. ¿Cómo no me di cuenta de esto? ¿Por qué no le presté atención a esto? Y así, palabritas o frases o lo que sea, que por ahí uno no le da mucha importancia, uno lo vuelve a leer, mirá, esto lo dijo, o esto viene por lo que estaba escrito antes. Y es como que se nos abre más lo que decíamos del entendimiento o la revelación progresiva, ¿no? Podemos saberlo de memoria, haberlo leído un montón de veces, pero después de volver a pasar por ahí, el Espíritu Santo nos dice, mira, en este momento a vos te hace falta entender y descubrir esto. Y no les pasó que van leyendo, y es como que en una parte se les prende una luz en una palabra o en un versículo, y se quedaron ahí. A mí me pasó una vez con la palabra es necesario. Es necesario. Cuando uno va leyendo y cuando Jesús dice, pero es necesario que yo, el Hijo del Hombre, pase. Y después de ahí es como que esa expresión me empezó a cautivar. Cada vez que en la Biblia lo veía, era como si no se podría evitar, pero es necesario que esto pase para que este sea el resultado, bueno, o distintas cosas. Y entonces cada vez que leía esa palabra es necesaria, como que ya lo empezaba a querer escudriñar de otra manera, claro. Esa parte, ¿por qué era necesario eso? ¿Y en cuántas partes de la Biblia se repiten esas expresiones? Por algo es. Si dice que es necesario, por algo dice que es necesario, debe ser importante, ¿o no? Y te lleva a profundizar ahí. Necesario. Más o menos se entiende el punto este, porque si no oramos y leemos como para cumplir con la lectura diaria, porque ese es otro tema, ¿no? Tenemos que cumplir con
con el pasaje del día, ¿no? Y si estamos con esa actitud y no estamos abiertos a que Dios nos muestre algo nuevo, porque no oramos, ¿vamos a aprender algo nuevo? ¿Vamos a poder ver algo nuevo? Por eso, como oraba el salmista, Abre mis ojos. abre mis ojos. Abre mis ojos. ¿Terminamos? Esta parte. Más o menos, acá terminamos con revelación, inspiración, iluminación. Y es una de las clases más importantes de la introducción bíblica, porque podemos darnos cuenta que la Biblia realmente es un libro sobrenatural, que hay que leerlo con la ayuda del Espíritu Santo, con una ayuda sobrenatural. Y por eso también podemos comprobar que es palabra de Dios, porque el mismo texto, el mismo mensaje que hay en la palabra de Dios, nos hace sentir que Dios realmente lo inspiró y que su mensaje es importante para nuestra vida, para transformar vidas. Sigue siendo vigente, cada vez más vigente, porque parece que es un libro que ahora algunos quieren modernizar, ¿no? Hacer una nueva versión de la Biblia para que sea más comprensible. En algún momento algún papa tuvo esa idea, como que ya la Biblia está pasada de moda, que hay que hacer algo. No entendí. Por eso es importante prestarle atención a su mensaje, entenderlo como algo espiritual, y eso ya en sí mismo nos va a confirmar que es viva, que es eficaz, porque lo experimentamos. Eso de que no sea como el caballo o el mulo, a mí me liquidó, pero me confirmó que es palabra de Dios. Y cada uno puede recordar palabras que Dios le dio, y no hay duda que era Dios, ¿o no? Palabras que hemos recibido a lo largo de nuestra vida, guía, respuesta, solución a algún problema a través de la palabra. Y no de un problema real, existente en un momento de nuestra historia. O sea, ¿es vivo o no? Sí. ¿Es eficaz o no? Eficaz, sí. Ya eso tiene que ser en sí mismo un argumento definitivo para decir que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Oramos? Hugo. Señor Padre, te agradecemos, Dios, por este momento. Muchas gracias, porque tú revelas a tus hijos la palabra, Dios. Muchas veces no entendemos, pero viene una palabra profética y nos anima cada día, Señor, a seguir este camino, Padre. Muchas gracias por este momento, Dios. Te pido que guardes nuestro volver, Señor, y que en el nombre de Jesús cada una de estas palabras pueda quedar guardada en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.